Bibliometro, la llave a la cultura y entretención. Bibliometro es un programa anexo al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependientes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hola, ¿qué tal? Le damos la más afectuosa bienvenida a nuestro programa. Hoy damos oficialmente lanzamiento a nuestra aventura radial con nuestro programa de Radio Bibliometro, con el cual esperamos llevar hasta ustedes contenido cultural y misceláneo para que de alguna u otra manera puedan llevar el confinamiento y esta pandemia. Transmitiendo desde la ciudad de Santiago, los saluda Fernando Espinosa. Hola, ¿cómo están? Hoy partimos con el primero de muchos programas que esperamos tenga Radio Bibliometro y que esta y las posteriores ediciones sean de su interés y agrado. Los saluda Yamilet Zapata. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ender Andrades y esperamos que este primer programa los y las acompañe durante el día, tarde y noche, y por qué no decirlo, en el trasnoche. Así es, compañeros. No debemos olvidar que a partir del 16 de marzo, si mal no recuerdo, dejamos de atender público, usuario, y todo. Estamos dentro de un confinamiento y desde aquí tratando de levantar nuevas herramientas de trabajo. Nueva forma de comunicarnos también con nuestros usuarios, que suponemos y esperamos que nos extrañen como nosotros lo extrañamos a ellos. Tenemos muchas ganas de volver a trabajar, pero también tenemos que ceñirnos a las directrices sanitarias, ¿cierto?, que nos permitirán resguardar la salud de todos, de nosotros y sobre todo de nuestros usuarios. Cierto. Y con el objetivo también de crear una instancia permanente de desarrollo de contenidos de fomento lector y visibilizar a nuestros autores de nuestras colecciones que están repartidas en toda la red de Metro Santiago y Metro Valparaíso, ampliando los caminos del fomento lector, la información y la comunicación con el público, que es lo que más nos importa a nuestros usuarios y nuestras usuarias. Exacto, esperamos tener la retroalimentación de nuestros usuarios a través de todas nuestras formas de comunicación, por ejemplo, las redes sociales, donde nos pueden encontrar en @bibliometro, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Bibliometro Valpo, @bibliometro Valpo están los chicos de Valparaíso. No olvidar, compañeros, que la atención del público debiera partir en las comunas que ya estén en fase 4, que ya algunas ya están entrando y prontamente estaríamos ya volviendo a atender público. Sí, con todas las normas sanitarias pertinentes se seguirá haciendo la atención del público, pero con mucha ganas y mucho entusiasmo. Yo creo que muchos de nuestros compañeros y compañeras están muy entusiasmados de volver a atender a nuestros usuarios. Concuerdo plenamente contigo. Así es, se extraña mucho la relación con los usuarios, conocer sus inquietudes, su opinión sobre los libros y autores que han leído, qué les gustaría leer y sus sugerencias para incorporar y seguir enriqueciendo la colección de Bibliometro. Cierto, porque la producción editorial tampoco paró, también se siguieron publicándose distintos libros que quizás nuestros usuarios y usuarias están ahí atentos cuando se agregan a nuestra nueva colección. Así es, compañero. Pero hoy tenemos en nuestra programación, que es también nuestro primer programa, una serie de temas que nos van a sorprender y de alguna u otra manera captarán ese sabor gustoso literario que tienen nuestros usuarios. Por ejemplo, una historia titulada El Cáliz Negro, también conocido como El Guirial de Caleretango, y los misterios que encierra su extraña construcción. Además, tenemos reservada para ustedes una entrevista realizada por nuestro compañero Pedro López a un sugestivo exponente de la literatura magallánica, como lo es el escritor Juan Mijovilovich Hernández. Entre sus logros se destaca que su novela El Contagio de la Locura fue semifinalista del Premio Ralde en España en 2005. En tanto, uno de sus últimos celebrados trabajos, la novela Yo, mi hermano, fue galardonada con el Premio Nacional de Narrativa Francisco Coloane en el año 2016. Estos dos últimos títulos, junto a Desencierro, son parte de la colección de Bibliometro que los invitamos a leer y conocer de este preciado autor. Cierto, también es necesario mencionar que nuestro compañero Pedro López, quiero decir, además de hacer esta regia entrevista, está en los controles de este programa radial. Una muy buena entrevista sin duda nos llevará al fascinante universo narrativo de Juan Mijovilovich Hernández. Pero tenemos más.
una historia que habla de heroísmo y solidaridad en una de las tragedias navales más importantes de la Marina chilena, hecho ocurrido en la zona de Manquemapo, Tierra del Cóndor, un hermoso tesoro de la naturaleza ubicado en la región de los lagos, y como una comunidad huilliche se funde con aquella desgracia muy poco conocida por nosotros. Hermosa zona Manquemapo, y sin duda qué tremenda tragedia aquella ocurrida. Pero todavía tenemos más sorpresas, como por ejemplo un paseo por lo sobrenatural. Y nada menos que en el cementerio de Playa Ancha de Valparaíso, historia que nos relatará nuestro compañero Raymond Villegas. Cierto, Yamiret. Y aprovecho la oportunidad también de comentarle a nuestros usuarios y usuarias que se inauguró hace muy poco Bibliometro Valparaíso, en un convenio del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y el Metro Valparaíso. Se concretó la extensión del programa de Bibliometro, inaugurando 3 puntos de préstamo en estaciones de la red ferroviaria regional. Estas estaciones son Puerto, Viña del Mar y Limache, generando préstamos gratuitos a la comunidad de la quinta región. Además, también tendremos un inspirador relato a cargo de nuestra compañera Daniela Altamirano, quien nos trae un extracto de la novela El lector del tren de las 6:27 del francés Jean-Paul Diderot, que debutó como escritor y superventas en su país con esta, su primera novela. En ella, la amistad une a un grupo de personajes aparentemente triviales, probables compañeros invisibles de nuestros cotidianos viajes en metro, micro o tren, pero que sin embargo son portadores de mundos extraordinarios donde todo es posible. Comencemos. La mesa está servida. Les invitamos a ponerse cómodos y disfrutar de nuestra primera entrega, El Cáliz Negro. A veces ciertos temas convocan toda nuestra atención, más aún si estos temas poseen una fuerte carga de misterio. El Cáliz Negro de Calera de Tango contiene estos ingredientes sumados a una aparente intriga internacional. Hola, mi nombre es Marcelo Saavedra Osorio, funcionario de Bibliometro, escritor y guionista. Este podcast narra algunos hechos vinculados a la presencia jesuita en Chile desde el siglo XVII hasta 1982, en que este objeto entraría al mundo de la conspiración. Para conocer este apasionante relato, debemos primero descorrer el secreto velo de su origen. La hacienda de Calera de Tango es adquirida por la Compañía de Jesús en 1685, la que rápidamente comenzó a prosperar con viñedos para la producción de vinos. Un contingente nuevo de jesuitas llegaría entre 1724 y 1748, experimentando la hacienda un sostenido proceso de modificación estructural, particularmente del convento, patios y dependencias. Debemos comprender que los jesuitas eran excelsos ingenieros y metalúrgicos. Estos monjes germanos lograron construir un magnífico sistema de túneles de regadío que permitieron una excelente distribución de los recursos hídricos, pero también una serie de herméticos túneles que estarían bajo la hacienda y que algunos de ellos incluso llegarían a los lindes de San Bernardo. Según señala Cris Salazar en su publicación El Santuario de los Misterios y las certezas jesuitas en Calera de Tango. En efecto, los jesuitas alemanes poseían un gran talento como herreros, orfebres, talladores, escultores, relojeros, tejedores y fabricantes de alhajas, actividades distribuidas en distintos talleres de la hacienda. A través de sus experticias se introdujo en Chile la metalurgia en fierro y acero, desconocida en el país. Estos talleres adquieren una mayor impronta con la llegada del clérigo Karl von Hauthausen, proveniente de Múnich, a Chile, junto a bávaros que destacaron elocuentemente mediante obras de extraordinaria belleza que llegaron a distintos templos de Chile. Salazar y nos indica que por aquellos años llegarían a la Catedral de Santiago obras significativas, entre ellas un reloj que fue fabricado en los talleres de Calera de Tango, cuyo mecanismo podía indicar con precisión no solo
la cronológica del tiempo, sino además días, semanas, meses, movimientos del cielo, fases lunares, el movimiento del Sol y los planetas, sino también los eclipses. Dicho mecanismo de relojería fue fabricado en los talleres bajo la dirección del sacerdote Pedro Ruetz, oriundo de Oberammergau. Esta especial orden religiosa concluye la construcción del templo en 1753, de acuerdo con los archivos que la orden posee. Es aquí donde surge uno de sus misterios. Si bien es cierto la construcción finalizó ese año, en el frontis de la iglesia aparecen unos caracteres estilizados que indican una fecha distinta, 1760. El investigador Rodolfo Novakovich, quien ha realizado una investigación acuciosa ante los caracteres estilizados de la fecha, decidió realizar averiguaciones en el Centro de Estudios Hebreos, cuyos expertos le indicaron que existía la posibilidad que aquellos grafemas no fueran números, sino ideogramas, cuya base era el fenicio y el hebreo. Para este investigador, la interpretación de aquellos símbolos podría tener otra, y nos indica: el 1 vendría a ser compañía o legión, el 7, el ictus, pez, símbolo paleocristiano de Cristo, el 6, poder, que parece representar un látigo, el 0, ojo de la divina providencia, que también en la cultura egipcia, fenicia, el Horus. Dentro de su ambigüedad y las varias formas en que podría tomarse este mensaje, echando mano a la imaginación, está la posibilidad de leerlo como compañía de Jesús, látigo de Dios. La iglesia jesuita de Calera de Tango entonces podría estarse anunciando como un símbolo relacionado con las influencias templarias y masónicas que algunos creen ver en la congregación, y muy especialmente en estos de origen germano. Otro de los misterios asociados a esta iglesia, y que dice relación con el tema principal, es la fabricación del pesado cáliz en las fundiciones de la chacra La Ollería de la Hacienda, la que podría corresponder a un meteorito llamado Beas 01. Los metalúrgicos jesuitas trabajaron estos objetos por su alta concentración de 99.5 de fierro puro y sulfuro de fierro manganeso, con que se fabricaban espadas de fierro acero. Este meteorito, según Novakovich, tendría una edad física en su formación en el espacio entre los 8.000 a 20.000 millones de años, y su edad geológica, es decir, cuándo habría caído la zona, hace unos 6.000 años, según estudios de Cassini. También la denominada piedra feliz, cuyo punto de fusión podía llegar desde los 1480 a 1500 grados Celsius. De este meteorito se fabricaría el cáliz aludido, que también sería conocido como el cáliz de los jesuitas, pieza valiosa que estaba recubierta de oro y plata, fabricada por los bávaros de la Hacienda, la que apareció en el inventario de la Catedral de Santiago en 1806. Esta obra de arte fue considerada una de las piezas más valiosas a nivel continental. Este meteorito fue hallado en el siglo XVII en lo que es hoy el barrio de San Joaquín en el Gran Santiago, tierras que rápidamente adquirió la Compañía de Jesús. Este objeto ha sido estudiado largamente. Al meteorito le falta un trozo de aproximadamente 22 centímetros extraído de forma perfecta y desconocida, que se corresponde con el peso del cáliz. Se sospecha además que la influencia del padre Hausen, a cargo de los procedimientos metalúrgicos de la ollería, habría sido uno de los que participó en la operación de fabricación de él mismo. En el ámbito de lo misterioso y hasta esotérico, lo refiere el autor Francisco Ortega en Dioses Chilenos, libro que se encuentra presente en las colecciones de Bibliometro, que realizó una entrevista a Miguel Serrano, habiendo sido este diplomático, explorador, novelista y filósofo nazi chileno, conocido ocultista. Fue un abierto defensor del supremacismo blanco y solitario promotor del nacionalismo blanco en Chile, quien ahonda en el cáliz señalando semanas antes de su muerte que dicho objeto removido
además poseía otros caracteres ideográficos extraños en su superficie antes de ser fundido, lo que los jesuitas se dieron a la tarea de copiar los símbolos, lo que posteriormente serían enviados al Vaticano, no logrando traducirlo por parte de expertos epígrafos de la Santa Sede, terminando por fundir ese trozo por parte de los metalúrgicos bávaros, recubriéndolo de plata y oro y grabando algunas escenas religiosas, según consigna el historiador chileno Eugenio Pereira Salas. Los ocultistas vieron en esta obra un artefacto de poder que se mantuvo en el Museo Arzobispal de la Catedral de Santiago, el que misteriosamente desapareció en 1982. Antes de ello, Serrano señala el enorme interés que tenía por este objeto el embajador británico de Chile, John Hick, y Monseñor Angelo Soano, el que se especula habría sido cedido por el gobierno de Augusto Pinochet y entregada dicha pieza como compensación por el apoyo de Margaret Thatcher al dictador chileno. Además, por el apoyo logístico que prestó la dictadura militar a Inglaterra durante el conflicto armado contra Argentina en las Malvinas. El servicio diplomático inglés habría tenido excelentes relaciones con el Vaticano, según revela Serrano Ortega. Como sea, el misterioso grial de Calera de Tango habría sido una pieza perteneciente a la ciudad de los Césares y la herencia hiperbórea, un continente similar a la Atlántida en el Pacífico, según este ocultista chileno. Se realizó una investigación sobre el robo que no llegaría a ninguna pista concreta y que hoy en los registros de la Policía de Investigaciones, como lo indica Novakovich, no existen registros de ese hurto. Nunca más se supo sobre esta obra de arte que solo ha sido rodeada de misterios, como el grial o cáliz negro de Calera de Tango. Hasta pronto, ya nos volveremos a encontrar con otras historias interesantes de nuestro pasado. ¿Qué te pareció, Yamilet? Una tremenda trama de intrigas en la que nuestro compañero Marcelo Saavedra ha reseñado en este relato. Una historia de la que el escritor Francisco Ortega también tiene un libro, El Cáliz Secreto. El horror de Perco, recuerdo uno de terror, que fueron los primeros que llegó a Bibliometro. Un thriller que mezcla novela histórica, misterio, conspiraciones, política y religión, como también personajes que ya hemos conocido en la trilogía de los Césares, que corresponde a el Verbo Kaifman, Logia y Andinia, la Catedral Antártica, que junto a otra de las obras del autor hacen parte de la colección de Bibliometro. Importante ahí señalar que Bibliometro también tiene una, ¿cómo llamarlo? Dentro de las redes sociales, un segmento en Spotify, donde hay bastante trabajo de muchos compañeros de labores que mucho más allá de presentar libros, también han demostrado otra vertiente artística. Es cierto, pues, hay conversaciones temáticas, hay conversaciones con editoriales amigas, así que los invitamos, por supuesto, a buscarnos en el podcast Bibliometro, la llave de la cultura y la entretención. Nuestro querido compañero Marcelo Saavedra, bajo el seudónimo de Fernando Brugger, enriquece nuestro catálogo con su novela Infinia, El crepúsculo del hombre, que invitamos a ustedes, nuestros radioescuchas, a buscar y dejarse sorprender por el talento narrativo de este formidable artista, que nos honra con la primera de sus muchas futuras publicaciones. Cierto. Bueno, y también quería aprovechar la oportunidad de, como estamos en tiempos de cuarentena y las bibliotecas y bibliometros se encuentran cerrados momentáneamente, a descargar la aplicación BP Digital, donde pueden encontrar todos los libros de las bibliotecas públicas en formato digital. Solo tienes que inscribirse con su número de root y crear una contraseña que podrán descargar por un préstamo gratuito los títulos que quisieran, de los cuales conversamos durante este rato. Así que le invito a visitar su App Store y a descargar la aplicación. Dejamos entonces a continuación la entrevista al escritor Juan Mijovilovich Hernández. Don Juan, reconociendo que usted es uno de los autores como más del extremo más extremo de este país tan largo y que tiene unos componentes geopolíticos tan diversos, porque nos da la impresión de que la frontera se difumina en el sur de una forma muy, muy especial. Comparten una historia con todo lo que tiene que ver la Patagonia Argentina con la nuestra,
y como que se pierde un poquito no sé si el sentido de lo chileno, pero sí esa como imagen que nos han dibujado con respecto a los años, con respecto a esto. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? A ver, esa introducción que tú haces me parece muy acertada. Quienes hemos nacido en territorios patagónicos, entiéndase que sea la región de Aysén, donde estoy ahora circunstancialmente trabajando en mis funciones judiciales, pero yo soy originario, como bien sabes tú, de Magallanes, específicamente de Punta Arenas. Y nosotros crecimos en ese ambiente, un ambiente donde lo vasto, la llanura, en fin, inmensas extensiones de terreno nos daban cuenta de un universo casi infinito, pero que tenía a su vez fronteras bien delimitadas por el lado argentino, bien delimitadas por el lado del estrecho de Magallanes. En fin, en ese espacio, que era un espacio como muy único, se creaba una atmósfera, un ambiente, una necesidad de comunicación muy, muy encerrada en sí misma. De hecho, tú habrás notado que Punta Arenas, si tú has visitado Punta Arenas, como me decía fuera de la entrevista más de una vez, es una ciudad muy cosmopolita, una ciudad muy distinta al resto de las ciudades de nuestro país. O sea, hay una amalgama de europeos que llegaron, no solamente de los yugoslavos en su tiempo, croatas después, a contar del año 91 en la independencia de Croacia, sino que también hindúes, alemanes, españoles fundamentalmente, italianos. Entonces toda esta amalgama de una ciudad muy heterogénea en sus razas creó también una disposición hacia lo único disgregado en estas razas también, que se intercomunicaban además con una chilenidad que provenía paradójicamente desde Chiloé, desde la región de Chiloé. Yo soy una cruza genética de chilota, por un lado, que es mi madre, que llegó en los años 50 y tanto a Punta Arenas, y de mi padre, que es descendiente de yugoslavo en esa época, descendiente croata, segunda generación. Yo soy tercera generación, por lo tanto, esa amalgama, como te decía al comienzo, de cruce de raza, le da una visión al mundo magallánico, al mundo patagónico, que es bastante distinto a lo que significa estar en el resto del país. Yo recuerdo que cuando éramos chicos y alguno tenía la posibilidad de viajar al resto del país, yo viví hasta los 17 años en Punta Arenas, y cuando iba alguien hacia Santiago, era común decir, vas para Chile. O sea, para nosotros el Chile comenzaba de Puerto Montt hacia el resto del país. Entonces teníamos, como te repito, ese universo tan encerrado, tan único, tan nuestro, tan de la Patagonia, tan con connotaciones tan personales, tan distintas al resto del país. Cuando ya después viajé al resto del país y se trasladó mi padre, que era carabinero, a la ciudad de Linares, comencé a vislumbrar un mundo que era muy distinto. Si tú te imaginas ahí de que el sol sale por el lado del estrecho, podrás hacer una relación con el sol que aparece detrás de la cordillera. Entonces para nosotros era una cosmogonía tan distinta. Nos costó asimilar durante mucho tiempo con el resto de mis hermanos de que el sol tenía una dimensión distinta para poder iluminarnos nuestro presente en ese tiempo. No sé si respondo de alguna manera inicialmente este diálogo que estás comenzando. Claro, porque yo de repente, de lo poco que he leído de usted, que lo poco que alcancé a leer también en este último rato, me sorprendió por una parte ver que no sentía como tan una literatura de frontera, sino que había un carácter como mucho más, no sé, como muy fácilmente identificable, como que había muchos elementos que me eran más familiares de lo que yo me esperaba encontrar. Entonces, me imagino que también averiguado algo de usted y también sabía que había vivido en muchas partes de Chile. Entonces, eso como que me llama mucho la atención. A ver, yo tengo una fuerza telúrica muy fuerte con mi origen, pero muy, muy, muy potente. Yo creo que, no obstante, que como tú bien lo has señalado, he estado en distintas partes del país, incluso fuera de Chile. He vivido en Linares, he vivido en Talca, he vivido en Santiago, he vivido en Concepción, he vivido en Talcahuano, en fin, etcétera, etcétera. He vivido en el propio Punta Arenas y he vivido también fuera del país, como te decía. Sin embargo,
mi raigambre con la zona de la cual procedo es muy, muy potente. Creo que la única parte donde yo me siento pertenecer a un lugar geográfico específico tiene que ver con Magallanes, con Punta Arenas, y eso lo he analizado en algunos de mis libros, de manera implícita a través del desarrollo de las tramas y de los personajes, porque de alguna forma siento de que ese es mi universo, como mi universo literario. Gran parte de mi obra literaria está circunscrita a la infancia y adolescencia desarrollada en lo que era el barrio yugoslavo. Ahí crecí, ahí me desarrollé, ahí estuve estudiando en mi primera infancia y en mi adolescencia posterior, y por lo tanto toda esa conformación que los psicólogos dicen que se establece durante un periodo de los 14 años o hasta los 14 años fue muy fuerte en Punta Arenas. Fue mi razón de ser, mi habitáculo natural. Por lo tanto, ese universo que yo pretendo crear en mis libros tiene mucho que ver con eso, aunque no necesariamente todos mis libros están relacionados con Magallanes. Si tú me nombrabas hace un rato, qué sé yo, el Contagio de la Locura, por ejemplo, que es una novela que se conquista el ambiente de la zona rural de Maule, específicamente de Curepto, donde yo viví 15 años de mi vida. O también Grados de Referencia, que es una novela que tiene connotaciones de orden político, filosófico, religioso, que va desde el año 1973 con el golpe militar hasta el año 96, en que el personaje, como tiene mucho de autobiográfico, cierto, accede a una función pública posteriormente. Y como el mismo Asombro, que está también circunscrita al terremoto del año 2010 y que da una visión más o menos apocalíptica de lo que significa, una visión distópica de lo que significa ese tremendo derrumbe de muchas de las de ese patrimonio arquitectónico que significaba la zona central, entiéndase Curepto, Iloca, Copquecura, que era el triángulo donde se desarrolló este movimiento tan espantoso y que costó incluso muchas vidas en Constitución. Bien, todo eso da como para darte una idea general de lo que significa en forma muy desordenada mi universo literario. Pero hay que partir diciendo de que justamente como partí escribiendo a los 11 o 12 años poesía y cuentos en Punta Arenas, naturalmente que ahí mi conformación como escritor quedó consolidada de una manera indeleble. Y el resto, digamos, ha sido pasar por distintos lugares del país y distintos territorios, pero siempre llevando esta impronta de lo magallánico, más bien desde un punto de vista, yo diría, metafísico. Está en mi interior, está en mi esencia del ser, y por lo tanto eso lo correlaciono después con lugares como estar hoy en día en Puerto Cisne, o haber estado en la zona central, o haber estado en Concepción, en fin, etcétera. Y a raíz de esa vinculación con lo territorial específico, desarrollo entonces mi impronta que viene desde la región de Magallanes. Sí, pensaba en eso. Magallanes en verdad es una de las tierras como más azotadas por el virus del desarrollismo que se da a fines del siglo anterior, o sea, del siglo XIX, y que tiene que ver mucho con el desarrollo y nuestro reconocimiento con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios, perdón. Hay historias como muy claras que se están como reconociendo ahora, que tiene que ver fundamentalmente con el genocidio Selknam. ¿Usted tiene la cercanía con el tema, algo que nos pueda adelantar al respecto de algo que piensa escribir o cómo tomarlo? Bueno, naturalmente. La historia es que particularmente en su momento Los Vengadores de la Patagonia de Osvaldo Bayer, ¿cierto? Que son 4 tomos realmente muy, muy, muy interesantes, que desarrolló prácticamente, o sea, primero que desarrolló, voy a establecer 2 cosas que están implícitas en tu pregunta. Una, que tiene que ver directamente con los movimientos sociales, políticos y anarquistas que Bayer tocó, ¿cierto?, en la Patagonia, que eso data de los años 1919, 1920. No me estoy desligando de la otra parte de que tú me hablas del genocidio Shellman, que fue terrible y que fue naturalmente a contar de los años 1860, 1870 aproximadamente, y donde la sociedad explotadora de Tierra del Fuego, para poder implementar su proyecto de desarrollo capitalista,
pagó, ¿cierto?, por cada oreja de los indios que existían en ese territorio, y el genocidio es bastante conocido a nivel mundial, a nivel universal. Es decir, hubo un exterminio. Yo de alguna manera en alguno de mis libros, en Descierro particularmente, toco en un par de capítulos, ¿cierto?, lo que eso significó en la psicología individual de quienes somos parte de ese territorio. Si bien fue una matanza extraordinaria, un genocidio, porque esa es la palabra correcta, no es menos cierto que de todas maneras los antecedentes del pueblo Selman y de las distintas culturas y las distintas etnias que existieron en la Patagonia, en Tierra del Fuego particularmente, tuvieron un efecto significativo en el desarrollo cultural en parte de la población de Magallanes. Yo voy a hablar de Magallanes porque es el territorio donde yo me desarrollé. Pero si tú unes a eso anterior, porque la zona, como te decía anteriormente, es muy rica en acontecimientos que son desgraciadamente desastrosos para algunos movimientos, como el mismo movimiento indigenista de ese momento, pero también de estas luchas anarquistas que fueron muy, muy extraordinariamente significativas. Tú nombrabas hace un rato a un escritor que trató este punto en El Paso del Diablo, que es Pablo Yarzún, pero hay mucho escrito sobre el particular. Yo diría que Osvaldo Bayer, ¿cierto?, y José María Borrero, desde el lado argentino, tocan muy significativamente lo que ocurrió durante la época de las rebeliones anarquistas en la Patagonia, que era un movimiento además extraordinariamente importante, porque las reivindicaciones que tenían los peones de las estancias eran realmente de una magnificencia idealista increíble. Hay que recordar que en ese tiempo, ¿cierto?, estábamos en la época de la Revolución Rusa, por tanto, muchos de los acontecimientos que llegaban desde Europa llegaban desfasados en el tiempo. Por lo tanto, lo que ocurrió con el movimiento anarquista a cargo de Soto, en estos momentos estoy tratando de acordarme el nombre de Soto, que era el líder natural de este movimiento, de ascendencia hispana, conjuntamente con algunos alemanes, en fin, etcétera, fue tremendamente significativo e importante para el desarrollo de las posteriores luchas reivindicativas de la Patagonia. Pero hay que recordar también que Hipólito Yrigoyen, que era el gobernante de la época en Argentina, a través del coronel Varela, desató una matanza que involucró a un par de miles de ciudadanos de la época, donde había muchos chilotes, por lo demás, que trabajaban fundamentalmente como peones. Entonces, toda esta amalgama también de movimientos políticos, de movimientos sociales, han sido muy importantes. Y tú has de recordar, de alguna manera, cuando fuiste a Punta Arenas, de que hay un sentimiento de regionalismo muy grande allá. Sí, por supuesto. No sé si, ¿cierto? ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y esto tiene que ver también con estas reivindicaciones que muchos han estudiado y que han postulado. Gran parte de los historiadores de la época también postulaban esto de una independencia de Magallanes del resto del país, lo que naturalmente es bastante ilusorio, bastante poco factible que se concrete, pero desde el punto de vista de las posturas políticas y sociológicas de la época eran entendibles por lo que ocurrió. No sé si por ahí va un poco la idea de... Sí, es como tratar de Perdona, esta vez era Antonio Soto Canalejo, ahora me acordé del líder español, sí. Antonio Soto Canalejo. Sí, era un parte como volviendo a la pregunta que me daba, como que dábamos el inicio, ese de repensar Chile desde la historia, de que en verdad, digamos que muchos territorios han sido absolutamente como desconocidos en sus necesidades por el gobierno central, y que no solamente, y que ha sido una constante digamos, reivindicativa de cada una de las identidades. Entonces, como que también, claro, me sigue haciendo cada vez más sentido esa de cómo pensamos Chile en el futuro, pensando cómo de los distintos orígenes que traemos y de las nuevas formas que se nos vienen encima de vida. Yo estaba haciendo, por ejemplo,
un curso sobre literatura de pueblos originarios y que llegábamos un poco a la conclusión de ese permanente mestizaje que ha sido la impronta de nuestra chilenidad, de alguna forma. Ese mestizaje que no somos capaces de asumir, pero que sí permanentemente está evolucionando hacia un nuevo mestizaje mucho más integrado y mucho más diverso. Me imagino que repetimos la historia de Chile al fin y al cabo, en cada uno de los territorios, pero teniendo sus improntas legales, o sea, particulares, pero que tienen que ver también con una especie no sé si no es la capacidad del Estado de pirarse de lo que tiene, sino la capacidad o la necesidad de imponer una visión hegemónica, en cierta forma. Bueno, es evidente de que los territorios apartados de nuestro país tienen su propia historia, sea por el norte, sea por el sur, como estamos hablando recién. Yo soy parte de ese territorio del cual te hablé, ¿cierto? Soy nacido y criado, como te decía anteriormente, en ese territorio. Ahora, aquí hay un problema de la estructuración del Estado moderno. El Estado chileno siempre ha sido un Estado absolutamente centralista, o sea, gran parte de nuestra población, ¿cierto? No sé si andará por el 40% quizás, o más, está centrada en Santiago y sus alrededores. O sea, la concentración del poder y la riqueza está básicamente en esos lugares, en el desarrollo mercantil, de las finanzas, etcétera, y el resto del país está casi siempre proveyendo a esa tremenda urbe que actúa de una manera extraordinariamente cerrada en sí misma. Entonces, cuando ocurren estos fenómenos como los que se propiciaron a contar del mes de octubre del año pasado, ¿cierto? Que indican de que hay una necesidad de integración nacional, porque ese movimiento no fue un movimiento solamente, y yo no estoy hablando en términos políticos, no me corresponde desde mis funciones judiciales, pero sí puedo hablar como escritor y como ciudadano. Esa necesidad de integración recorrió y recorre prácticamente todo el país. Y el problema que se da también en este caso, Pedro, es que dentro de las propias regiones también existe, desgraciadamente, el centralismo. O sea, no es lo mismo estar viviendo en Puerto Cisne, como estoy viviendo yo hoy día, que vivir en Coyhaique o en Puerto Aysén, que son prácticamente los polos de desarrollo de esta región. El resto de las poblaciones también están, de alguna manera, trasladando sus riquezas, sus trabajos hacia esos polos de desarrollo. Entonces, siempre ha habido como un dejar de lado el desarrollo local. Y esto viene de la época de los años 70, o sea, de la época del gobierno del presidente Allende en hacia adelante, que se intentó cambiar justamente este paradigma, este modelo de desarrollo que ha llegado hasta nuestros días. A contar de octubre es probable que las cosas comiencen a cambiar, pero nadie puede decir con exactitud hacia dónde pueden cambiar. No me atrevo a decir si se va a cambiar el modelo de desarrollo, porque además es una cuestión que está en incubación. Estamos en una etapa de nuestra vida histórica, política y social y económica muy significativa, y lo que nos convoca ahora en el mes de octubre a través del plebiscito va a indicar también un camino distinto probablemente. Lo que venga después, bueno, eso nadie lo puede precisar con exactitud. Pero a lo que iba, o sea, esta desintegración a la cual tú hacías alusión hace un momento, eso existe también al interior de las diversas regiones. No hay que olvidar que también el regionalismo fue una idea pinochetista, o sea, Pinochet fue el que estableció las regiones en nuestro país. Antes, acuérdate que existían las provincias, naturalmente, y que eran el punto de estructuración social, política y económica más importante, y eso dejó paso a las regiones como un fenómeno que en definitiva tampoco fue una idea que pudiera desarrollar íntegramente a las regiones por sí misma, porque siempre dependen económica, social, política y administrativamente de las decisiones del poder central. No sé si de alguna manera respondo también esta inquietud. Sí, en verdad era como, claro, era más que nada una especie como de tratar de hacer un análisis dentro de mi cabeza para poder entender todo lo que estábamos hablando ahora, porque en verdad, claro, es una visión como muy muy distinta a la que tenemos usualmente y cuesta como darse cuenta de que sí, pues, de que no somos el centro del universo por ningún lado. Don Juan, ¿qué se viene a futuro? Creo que está sacando un libro ahora hace poco y cuéntenos de eso.
Bueno, mira, yo escribo permanentemente, tú ya sabes que tengo un catálogo de 15 libros, acaba de salir mi libro Útero, que es una novela que parte justamente aquí mismo donde estoy en este momento, digamos en mi oficina, que tiene una maravillosa vista al mar, aquí a esta especie de lago, pero que en realidad que es un fiordo que está aquí al frente de Puerto Cisne, y que después fui a terminar a Punta Arenas el año pasado, en enero del año pasado, que lo estuve escribiendo durante 3 años, una novela que como su nombre pudiera indicarlo, de algún modo es el regreso a los orígenes, el regreso hacia el mundo donde uno proviene, pero que va más allá de lo meramente geográfico, tiene que ver con lo sanguíneo, tiene que ver con la estirpe, tiene que ver con el mundo donde uno nace y del cual se supone que algún día debería regresar. En fin, ese libro ha tenido una repercusión muy significativa en este tiempo, lleva 14, 15 comentarios de distintos críticos, lo que no significa de que sea vendido en forma extraordinaria, porque tú sabes cómo circulan también los libros en nuestro país, más aún en este periodo de pandemia, pero ha tenido una muy, muy buena crítica. Estoy trabajando en paralelo, y siempre trabajo en paralelo, con un libro de cuentos y una nueva novela. Nunca tengo un periodo determinado para decir lo voy a terminar en tal o cual tiempo. Mis novelas se escriben por lo general durante un proceso de incubación de muy largo tiempo, de mucha observación, y siempre están incorporándose en mi subconsciente hasta que en un momento determinado siento que debo necesariamente dar curso a mi narrativa, específicamente a la obra que se ha estado incubando por años. Eso me ocurrió particularmente con El contagio de la locura, por ejemplo, que fue una novela muy celebrada y que estuvo entre las semifinalistas del Premio Ralde en España. La desarrollé mentalmente durante un periodo de 9 años y sin embargo la transcribí en un periodo de no más de 21 o 22 días. Pero todo el tiempo anterior ya estaba en mi subconsciente, entonces trabajo de esa manera yo con mis temas. Son esas obsesiones de las que hablan mucho los escritores, como Sábato, por ejemplo, en fin, entre otros, que era uno de mis referentes de la juventud. Durante mucho tiempo trabajo esto mentalmente, emotivamente, y en un momento determinado me convierto en un escritor de tiempo completo, o sea, hasta cuando esa novela, esos cuentos tienen que ir saliendo a la luz. Estoy en este proyecto, como te decía, de un libro de cuentos, que llevo trabajando en ello varios años, 3, 4 años, y también en una novela que he empezado ahora hace no más de 2, 3 meses, pero son proyectos muy embrionarios, así que no sé a dónde me van a llevar. Veremos lo que pasa con el tiempo. Maravilloso. Don Juan, le quería dar las gracias por su tiempo y esperamos tener este capítulo lo más pronto al aire y podernos comunicar en alguna otra ocasión, y no sé, pues, un abrazo muy grande y agradecido de usted por todo lo que ha significado esto. Agradecido a ti, Pedro, porque me sorprendió que me hayas llamado y que tengas este trabajo del bibliometro, que me parece tan interesante, o sea, que puedan distribuir libros, en fin, que tengan llegada con la gente. Tú sabes que hoy en día se lee menos que antes, un tremendo problema la lectura en nuestro país, y tiene que ver mucho también, no solamente con nuestro país, tiene que ver con el desarrollo tecnológico moderno, en que hoy día la forma de comunicarnos entre los seres humanos se ha restringido en términos del vocabulario, en términos del lenguaje, y cada día se constriñe más la forma de relacionarnos entre nosotros. Entonces todo es vía celular, vía correos electrónicos, en fin. La tecnología tiene una importancia muy significativa en la medida en que la sepas usar, pero cuando a veces dependes tanto de ella, te olvidas del ser humano que tenemos al lado, y para mí es muy relevante el no olvidarnos del ser humano que tenemos al lado. O sea, creo que de alguna forma mi literatura trata sobre eso en su esencia. Así que yo te agradezco mucho que me hayas llamado, que hayamos conversado, y claro, a futuro ojalá que podamos repetir con otras connotaciones también en una conversación como la de hoy. Correcto. Sí, muchas gracias. No, muchas usted, gracias. lo estamos viendo. La obra de Juan Mijovilovich Hernández se ha caracterizado por la profundidad dramática y existencial con que ha abordado las coyunturas y problemáticas de Chile. Hemos de decir que Juan Mijovilovich, hoy por hoy, este año 2020, ha editado
una obra llamada Útero. Bueno, este narrador puntanerense y abogado de profesión nació en 1951 y se ha convertido, sin proponérselo, en uno de los autores más representativos de la región de Magallanes. Y nos deja de sorprender a toda la comunidad, ya que Mijokvilovich ha vivido gran parte de su existencia fuera de Magallanes, por lo que de inmediato surge el siguiente dilema. ¿Cómo se logra plasmar en una obra literaria anécdotas, recuerdos, situaciones y personajes ubicados en un lugar y un espacio geográfico en el que no se vive? Es decir, las novelas de Mijokvilovich tienen toda esa no aura, sino más bien ese... Ay, se me fue la palabra. Esa imaginería, tal vez. Esa imaginería que te recuerda a Magallanes. ¿Alguno de ustedes ha visitado la región de Magallanes? No, lamentablemente todavía no he tenido la oportunidad de conocer el extremo sur austral de nuestro país. No he tenido la suerte. Dicen que allá en Punta Arenas el cementerio es una de las cosas más fabulosas que pueden encontrar allá. Ahora les daremos a conocer, conforme avanzamos con nuestra programación, como ya habíamos anunciado, la tragedia naval de Manquemapu. Un ente de nuestro colaborador y compañero Marcelo Saavedra Osorio, también conocido como Fernando Grube, quien además realiza una dramatización de la tragedia. Disfrutemos de este encuentro con un suceso de la historia de nuestro golpeado país. Hola, mi nombre es Marcelo Saavedra Osorio, funcionario de Bibliometro, escritor y guionista. Hoy narraremos sobre uno de los hechos más dramáticos de la Marina chilena del siglo XX y muy poco conocido, la tragedia naval de Manquemapu, lugar de cóndores. Manquemapu es una aldea costera que se ubica en la comuna de Purranque, en la provincia de Osorno. Manquemapu se encuentra entre las comunidades de Caleta Cóndor y Mahuidantú, Bahía San Pedro, cuyas características más pródigas son las que domina una vegetación de arrayanes, coigües y un monumental cementerio de milenarios alerces que hablan de un aislamiento que configuró una historia de naturaleza nativa y hombres que decidieron amalgamarse en ese paisaje agreste y sorprendente, como un poblado huiliche y alercero. La tejuela es su principal actividad, darle su forma, también es la que los hombres le dan a su propia existencia esforzada. Su fundación se disipa en distintos derroteros, con el tiempo y las investigaciones que intentan darle un origen cierto a la forma en que ella se conformaría. Según algunos estudios, sitúan su emplazamiento humano más plausible, asociado con un poblamiento reciente de estas en una cronología a fines del siglo XIX, y la que tendría su correlato con el periodo de las reducciones indígenas, dado que San Juan de la Costa concentra una mayoritaria población huiliche en la región. Para los habitantes de esta comunidad, la vida se ha relacionado con un hábitat que en muchos casos nos habla de un ambiente adverso, en que el hombre ha debido luchar por adaptarse a los cambios climáticos y geográficos, lo que ha dejado una indeleble huella en la cartografía, no solo local, sino también en la humana. Juan Ancapal, entrevistado por el académico Marcelo Javier Neira Navarro, investigador de la tragedia de Manquemapu, nos habla de un hombre de rostro amigable y ceño sereno. La palabra en él es de una precisión absoluta. Recuerda que aquella mañana del 15 de agosto de 1965, la confusión era total con el varamiento del patrullero Leucotón y las maniobras que realizaba el escampadía Yanequeo por intentar liberar a la nave que había encallado en la costa de Manquemapu, junto a un navío de menor calado, el Cabral, en esas faenas de salvamento. La Yanequeo, como remolcador, tenía antiguamente, durante la Segunda Guerra Mundial, el nombre de USS Potawatomi, ATF-109. La misión que tuvo esta embarcación en el Teatro de Operaciones del Pacífico durante aquella contienda fue la de asistir a las lanchas de desembarco una vez conquistada la isla de Leyte. Los norteamericanos se dirigieron a la reconquista de las Filipinas. En conclusión, el USS Potawatomi estuvo específicamente en el desembarco del Golfo de Lingayen, el que tuvo lugar entre el 6 al 9 de enero de 1945.
En febrero de 1963, el buque en cuestión es transferido a Chile en el contexto de un acuerdo de asistencia militar donde sería rebautizado como Yanequeo AGS-13. Por su parte, el Leucotón durante la Segunda Contienda Mundial era el USS ATA 200. Fue protagonista de una de las más sangrientas y decisivas batallas de la Segunda Guerra Mundial. Se trató de la Batalla de Okinawa, que tuvo lugar entre el 1 de abril y el 21 de junio de 1945, y que a la larga se constituyó en el mayor desembarco aliado en el Pacífico. Japón, a esas alturas, ya estaba prácticamente derrotado, vendido a la Armada chilena en 1947. El cable de acero del remolcador Yanequeo, en su auxilio por el varamiento del Leucotón en la costa, se seccionó terminando por enredarse en la hélice, haciendo que el remolcador quedara al garete para terminar preso de las inquietantes olas, que a ratos parecían cubrirlo totalmente. Ancapal inclina su cabeza hacia el cielo de la estancia, recordando que el temporal que tenía lugar había sido uno de los más grandes del que se tenía memoria. Señala que el salvamento tuvo su punto de inflexión cuando observaban con espanto cómo la mar y sus crispadas marejadas lanzaban los cuerpos inertes de los marineros en que la vida se había vaciado de ellos, y como uno de los marinos de la tripulación del Yanequeo, casi un niño querido estaba, invocaba a su madre en una locución de total abandono, mientras era socorrido por los lugareños. A ratos el relato es cruzado por un dramatismo que amenaza con llenar la estancia. Don Juan guarda un silencio medido, lleva su mano a su cabeza, como si con ella los recuerdos pudieran ser más raudos, y continúa su narrativa de los sucesos. La otra nave, el Cabral de menos calado, tuvo que abandonar la misión y buscar aguas menos apremiantes para asegurar su propia sobrevivencia. Señala que la comunidad de Manquemapu prestó el auxilio a la marinería, llevándolos a las distintas casas para darles refugio y abrigo en ellas. Don Juan pasa su mano por su frente, como si quisiera exorcizar un sudor inexistente, como si las vorágines del tiempo se encargaran de recordarle aquella brisa marina bestial en aquella mañana aciaga, en aquella en que los miembros de la comunidad y los marineros que perdieron la vida y los que sobrevivieron la tragedia anclaron sus existencias a la temporalidad que Manquemapu terminó por adaptar en su ADN, un paisajismo hasta el día de hoy en que los restos sagrados de las costillas oxidadas del Leucotón son mudos sobrevivientes de la catástrofe, sumergidos en la arena como un recuerdo indeleble en sus vidas. Juan Ancapal señala que el temporal se había desatado 2 días antes. Entrelaza los nudosos dedos de sus manos y observa con detención para acotar que la cantidad de fallecidos que se llevó la mar se empinó por sobre 70 marineros aquella mañana. Su relato de los hechos adquiere un tinte más desolador aún al vincular la realidad de aquella tragedia con otras en que la comunidad se vería afectada, como si con ello la tragedia de las embarcaciones de alguna forma se hubiera ancorado al futuro difícil de la comunidad y formara parte de esa cotidianidad que podría percibirse desalentadora, en que la tragedia se erige en un recuerdo que pocos conocen, invisibilizando a una comunidad, la que desde su nacimiento está marcada por un devenir consagrada al esfuerzo que alguna vez Huenchuloy, Juan Antonio Loy, imprimió en su avance por la región hasta llegar allí, al lugar de cóndores, Manquemapu. Un relato ficcionado basado en los hechos reales, por Fernando Munger. Manquemapu, Caleta Yuico, Bahía San Pedro, madrugada día 15 de agosto de 1965. Las gigantescas olas hacen presa a la Yanequeo. La nave, con su hélice inutilizada, tiene pocas esperanzas.
El capitán de corbeta Marcelo Lenis Bennett observa cómo el barco es arrastrado a las rocas. Algunos marineros saltan de la nave para tratar de hallar refugio en el roquerío, en que las violentas olas a ratos lo cubren totalmente. Lenitz intuye con el rostro cruzado por una extraña serenidad que su nave no podrá sortear el indefectible choque. Grita a sus hombres que intenten alcanzar refugio en la costa. Su voz se agrieta ante la orden, al menos la esperanza en ella, porque su tripulación pudiera salvarse. Un sonido estruendoso lo trae a la realidad, balanceando peligrosamente la Yanequío, que se debate escorado y aventado una y otra vez contra el roquerío campanario. Al estremecerse salvajemente la embarcación, al chocar con los arrecifes. A cada bandazo la nave es herida mortalmente. El palo mayor cae estrepitosamente con algunos marineros que se habían asido a él, sembrando el desamparo y la muerte. El casco se parte en dos, en un patético final, saltando la marinería compuesta mayormente por jóvenes que comienzan a nadar frenéticamente en procura de la costa. El barco es engullido a las profundidades del mar. Los ingentes esfuerzos por salvar vidas se confunden con los arrojos de los mismos sobrevivientes y los comuneros de Manquemapo en la costa, intentando proteger sus propias existencias, entendiendo precariamente que la vida es quebrantada. Un hombre algo regordete, cuyo jadeo desesperado y el vaho que delirante se disolvía en esa borrasca angustiosa, lo hacían internarse en ese mar convulso casi mecánicamente, para lograr sacar de él a sus propios compañeros. Un pensamiento angustioso le acompañaba en esa faena que tal vez la misma Marina había logrado anclar en sus pensamientos de camaradería. No era la primera vez que lo hacía. Miró en dirección donde la Yanequío se debatía escorado y aventado una y otra vez contra el roquerío campanario, ya sin esperanza ni piedad. Se internó en el mar en medio de monumentales olas que cubrían su propia y pequeña humanidad frente a la inmensidad de los elementos que desatados desafiaban cualquier posibilidad de éxito en la aventura más humana, salvar vidas, en que los actos de los hombres son aquellos que vienen visceralmente, cuyo conocimiento y libre voluntad les impele en el rebelde atrevimiento a realizarlos. El marinero Mario Fuentealba observó exhausto cómo su compañero, el cabo Leopoldo Ogier Flores, se internaba una y otra vez, como él, en las oscuras y gélidas aguas, en una procesión mortal, atenazados por el miedo, pero el rescate era el acto más misericordioso, sin ninguna consideración racional. Fuentealba es ayudado por unos lugareños a darle respiración al cabo Galvarino Contreras. Este se recupera, pero Fuentealba vuelve frenético al mar. Ambos lograron sacar un número indeterminado de compañeros, horas o minutos que Fuentealba no supo precisar. Con pesar dejó de divisar a Ogier, tragado por las enmarañadas olas, como si los Exilas y Caribdis, en su mitológica hazaña, devoraran la última existencia en brutales remolinos espumosos bajo la furia bestial de un día que reclamaría también ese infausto tributo. Fuentealba hizo un último esfuerzo por sacar a un jadeante marino que había soportado al borde de la muerte la carga sálobre inundando sus pulmones. Fuentealba lo rodeó con sus brazos por el cuello y nadó arrastrándolo en un paroxismo total. Solo escuchó entre el ruido de las olas la tos convulsa y un llanto casi infantil. Sacó a su compañero hasta la orilla, ya exhausto. El sentimiento más irracional se apoderó de él, aunque todos sus sentidos antes de volver al mar, a por otro, oteó inquieto si Ogier estaba a buen recaudo. Movió la cabeza en ambas direcciones. Todo su cuerpo se estremecía en ese frío como una terrible y glacial mortaja. Habían penetrado en sus huesos para quedarse allí. Apenas sus ojos inyectados del agua marina hacían ver aquello que lo rodeaba como una dantesca e irreal imagen. Tomó una bocanada de aire, volviendo a desafiar esos farallones salinos para intentar sacar al menos al último, que sus renovadas fuerzas lo obligaban en esta nueva encomienda. Su pensamiento, en un minuto de tranquilidad ausente, le hizo manifestar como una rogativa extraña y sin sentido, musitando en voz alta
solo para saberse aún con ese hálito que mueve las últimas provisiones de energía, y tan lejos de casa. Fuente Alba trató de recoger aire de la superficie, pero el cansancio y una sensación de quemazón en sus pulmones terminó por hacerlo desaparecer, deslizándose bajo el furioso oleaje en medio de la lluvia y la brisa que el viento arrastra sobre las corrientes. El historiador Marcelo Javier Neira Navarro, de hablar pausado y mirada calma, cuyo riguroso traje le confiere cierta solemnidad, recuerda con el orgullo instalado en sus palabras que la comunidad de Manquemapu fue postulada por el Programa de Estudios Sociales al reconocimiento de las Naciones Unidas, enfatizando que la principal preocupación es el rescate de aquellas personas o comunidades que son portadoras de una cultura que debe ser preservada como tesoros humanos vivos. Se arrellana en su silla para señalar que la necesidad de la comunidad también es la relación que tienen con el uso del suelo, de su borde costero y del bosque, en una inestimable amalgama que la presentan como una sociedad respetuosa de la biodiversidad, en una comunidad autosustentable. Sus ojos adquieren brillo al señalar que los náufragos y ese abandono en que la vida de los hombres se convierten en un hecho dramático también representa la historia que los hombres y mujeres de Manquemapu poseen. Su voz adquiere un tinte más enfático al acentuar que la comunidad de Manquemapu no solo es inapreciable como objeto de estudio histórico, dado que su aislamiento ha preservado una maravillosa biodiversidad, conservando ecosistemas marinos como lo son aquellas florestas compuestas por algas pardas y guirales, bosques lluviosos templados, estuarios y la misma costa en su relación con la tierra. Un reconocimiento a este gran investigador que nos ha ayudado en la configuración de esta narrativa. Muchas gracias. Nos estamos encontrando pronto. Terrible y sorprendente lo que sucedió en Manquemapu. Y sorprendente también es cómo la comunidad tiene grabada en su memoria, e incluso podríamos decir en su ADN, esta tragedia naval. Asimismo podemos contarles que en nuestra colección tenemos literatura sobre la cultura huilliche, que nos puede ayudar a comprender su riquísima cosmovisión. ¿Cierto, Fernando? Así es. También Ender nos puede dar una pequeña apreciación. Sí, hay un libro particularmente que se llama Sumonewen, relatos de vida de mujeres mapuches en la lucha por los derechos indígenas. Este libro lo podemos encontrar cuando abramos nuestro módulo de atención en las siguientes estaciones, que son Irarrázaval, Los Héroes, Franklin, Tobalaba y Plaza de Armas. Este libro, la autora es Elisa García Mingo, y reunió a distintas mujeres indígenas y logró compilar unos bellos relatos de vida de estas mujeres. Además de todos los libros que tenemos de Pedro Cayuqueo, todas sus investigaciones. También de José Bengoa. Exactamente. El Icura Chihuahua. El Icura Chihuahua, nuestro reciente Premio Nacional de Literatura. Sin duda que las colecciones de Bibliometro son un incomparable referente a los temas que estamos tratando en este programa. Por supuesto, de hecho tenemos varios más: Autodeterminación, Ideas Políticas Mapuche en el albor del siglo XXI, de José Marimán. Tenemos Cuenta el Pueblo Mapuche, que es de Berta Kosler-Gil. Y bueno, podría seguir revisando el catálogo mencionando varios títulos que nos han permitido o permiten a nuestros usuarios relacionarse con la cosmovisión mapuche. Siempre bibliometro.cl, ahí pueden descargar el catálogo de todos nuestros usuarios y nuestros oyentes. Adelante, Yamilet. Claro que sí. Y aprovecho de contarle a nuestros estimados oyentes que el catálogo de Bibliometro está en constante crecimiento, ya que todos los meses se incorporan nuevas adquisiciones, nuevos libros, y si bien hay muchos temas importantes que son infaltables, la producción literaria e historiográfica sobre nuestros pueblos originarios es uno de los fundamentales para las bibliotecas públicas de nuestro país, y ciertamente lo es para Bibliometro. Aunque sin duda tenemos mucho más todavía por hacer en ese ámbito. Y bueno, como ya les habíamos comentado antes,
Ahora comenzaremos este paseo por lo sobrenatural, con las historias del antiguo cementerio de Playa Ancha. Relato que estará a cargo de nuestro compañero Raymond Villegas. El cementerio número 3 de Valparaíso, comúnmente llamado Cementerio de Playa Ancha, es una necrópolis ubicada en el cerro del mismo nombre, en la ciudad de Valparaíso, Chile. Fue fundado en 1892 y es actualmente el de mayor extensión de la región. A él se han asociado infinidad de historias macabras, como la de una novia que aparece en las noches. Cuenta la tradición oral que ella contraería matrimonio y a días antes de las nupcias su pareja fallece trágicamente, situación que le haría terminar con su vida en el mismo cementerio. Los creyentes de esta historia recomiendan no transitar en pareja de noche, ya que las energías de su dolor siguen a las parejas. Los que han tenido la oportunidad de recorrer el cementerio cuentan que los cambios de clima son abruptos, sobre todo en el patio de los infantes, donde reposan los restos de los niños que fallecieron. En dicho lugar se activan sonidos de juguetes, tarjetas de saludos, pero en esta oportunidad indagaremos en lo real, asociado a 3 tumbas ilustres que se transformaron en leyenda y que permanecieron y otras aún permanecen en el campo santo más legendario de Valparaíso. Uno de los lugares más emblemáticos y visitados en el cementerio de Playa Ancha es la tumba del francés Émile Dubois, quien fue fusilado en el año 1907, en lo que actualmente es la ex cárcel Parque Cultural de Valparaíso. La leyenda cuenta que todo comienza con un altercado que tiene con su suegro, el cual se oponía a la relación que tenía con su hija. Émile dio un batazo en plena cabeza de esta persona y debe arrancar a Sudamérica. Además, añadir que no era su nombre real. Este era Luis Amadeo Villar Lacroix. Primero se establece en Colombia y posteriormente en Valparaíso. ¿Por qué acá se conoce como el Robin Hood criollo? Pues bien, comenzó a darse cuenta de la desigualdad que existía con los trabajadores y con su entorno social. El misterio que aún rodea los crímenes que vinieron sucediéndose en Valparaíso le da todavía mayor carácter de personaje de novela. El indicio que terminó por inculparlo fue un reloj Waltham que había pertenecido a La Fontaine y que con el nombre de Louis Bruguière habría empeñado en la agencia La Bola de Oro. El proceso a cargo del juez del crimen de Valparaíso, Santiago Santa Cruz, fue implacable, y ni el indulto que su abogado pidió al presidente Pedro Montt y que el Consejo de Defensa del Estado le negó por una mayoría de 9 votos, lo salvaron. Émile Dubois fue condenado a muerte por el homicidio de Ernesto Lafontaine. Durante su espera en la cárcel de Valparaíso, ocurrió el terremoto del 16 de agosto de 1906. Debido al tumulto y destrozos, corrió el rumor de que el peligroso criminal se había fugado, por lo que se dio la orden de hacer un registro, encontrándosele debajo de unas latas completamente transformado y abrigado con un poncho. Además, se había afeitado el mentón para desfigurar el rostro. Los grillos y las esposas habían sido limados. Interrogado en el acto, contestó que un compañero de prisión le había proporcionado un poncho y un sombrero, y que había hecho limaduras, pero que no tenía intención de fugarse. Dubois permaneció entre rejas hasta su ejecución, la cual se llevó a cabo no sin que el día anterior el reo contrajera matrimonio con Úrsula Morales, la madre de su hijo. Se cuenta que la madrugada del 27 de marzo de 1907, minutos antes de cumplir su fatal sentencia, Émile tuvo un conmovedor último encuentro con su familia. Posterior a eso, Úrsula se retiró a una casa cercana a la cárcel, desde donde se escuchaban sus desgarradores lamentos. Simultáneamente, en la entrada del recinto, su inocente pequeño
recibía contento las monedas que por lástima le daban los asistentes al macabro espectáculo. Ya en el banquillo de fusilamiento, se negó a que fueran vendados sus ojos y se dirigió a los curiosos presentes, diciendo: se necesitaba de un hombre que respondiese de los crímenes que se cometieron, y ese hombre he sido yo. Muero, pues, inocente por no haber cometido yo esos crímenes, sino porque esos crímenes se cometieron. Ejecutad. Su cuerpo llega al cementerio número 3 de Playa Ancha y es lanzado a una fosa común, un agujero donde se lanzaban todos los cuerpos. ¿Por qué su nombre gira en torno al mito y la leyenda y al carácter de santo? Mucha gente estaba agradecida de él, ladrones, prostitutas, y es así como posteriormente lo trasladan a una tumba personal, donde estuvo muchos años. Con el fin de seguir ese homenaje, finalmente su cuerpo desapareció. No se sabe del paradero real de sus restos, y el mito sigue. Son un fin de fieles los que actualmente rinden homenaje con placas de agradecimiento, favores concedidos, pero ojo con fallarle. Tiene una oración especial donde le indica: si te llevas una de las oraciones impresas, debes traer 10 más, asimismo con las velas. Si no cumples, él se va a encargar de hacerte saber que tienes una manda pendiente por medio de sueños que dicen no son muy agradables. La segunda historia a que vamos a referirnos es Martín Busca. La historia comienza a finales del siglo XIX con un español empobrecido llegando a Valparaíso, buscando mejorar su suerte e ingresos en la mundialmente famosa joya del Pacífico. Este hombre llamado Martín Busca Vilanova recorre la ciudad. Pasan los días, semanas y meses, pero no consigue hacer reír a la suerte. Pero todo cambió cuando de la noche a la mañana el español pasa de vivir en la indigencia para convertirse en uno de los hombres más ricos de la ciudad. El origen de su fortuna: un pacto con el diablo. Este acuerdo al que había llegado, luego de invocarlo mediante llamados que se han perdido a la fecha, era bastante simple. El diablo le concedería todas las riquezas que Martín deseara a cambio de su alma, la que obtendría en el momento que sus huesos tocaran la tierra. Pasaron los años y don Martín se volvió un gran benefactor de sus amigos y de los pobres de la ciudad, por lo que se convirtió en uno de los porteños más queridos de su época. Pero un problema siempre rondaba en su cabeza: su pacto con el diablo y cómo lograr romper ese acuerdo. Buscando una solución, le contó a su círculo más cercano el problema. Por la misma época, Martín se trasladó al Valle de Casablanca, en donde los lugareños contaban que una carroza negra, tirada por corceles negros, se acercaba a su casa en mitad de la noche. Debido a este constante acoso de Satanás, Martín decide retornar al puerto en el que conoció la fortuna. Cuenta la leyenda que fue uno de sus amigos quien le dio la idea. Otros dicen que fue el propio Martín al que se le ocurrió. El asunto es que al volver a la ciudad ya traía en su cabeza un plan para librarse de su pacto con el diablo y poder descansar al momento de su muerte. Apenas se instaló en el puerto, comenzó la construcción de un peculiar mausoleo. La estructura, completamente antisísmica, alberga justo en su centro un féretro de piedra en donde en la actualidad todavía se puede leer su nombre, fecha de nacimiento y defunción: 1868-1945. Uno de los elementos que más llama la atención es la base de su tumba, la que se encuentra suspendida en el aire gracias a 4 patas. Patas de 6 dedos. Muchos dicen que es la última broma de Martín hacia el diablo y su mítico 666.
ubicadas en las esquinas, las que permiten a Martín tener su descanso eterno, eludiendo el pacto que había realizado con el diablo, ya que el alma de Martín le pertenecería al cola de flecha solo cuando sus huesos tocasen la tierra. De hecho, su morada eterna puede ser visitada, y se aprecia que su tumba está en el aire. Lo cierto es que Martín Busca es recordado como un gran benefactor de la ciudad, ya que se repartieron sus bienes a instituciones de beneficencia. Pero la historia no queda hasta allí. La creencia popular le atribuye poderes a Busca, por lo cual se aprecia gran cantidad de flores y monedas en su tumba, ya que muchas personas le van a pedir suerte en los negocios. Un signo demoníaco lo dejamos a tu criterio. Nota al margen: durante las últimas décadas han aparecido cruces invertidas, velas negras y otros elementos que indican la realización de invocaciones satánicas en el lugar. Y el último personaje de estas leyendas del cementerio de Playa Ancha es Arturo Pisoni. En el interior de la cripta de los Valentini Pisoni descansa el cajón de un niño que falleció a los 7 años de vida, en octubre de 1891. Su nombre, Arturo Pisoni. Según contó Jorge Castro, cuidador de toda la vida del cementerio, en una ocasión al diario El Mercurio de Valparaíso, la tumba del pequeño se soltaba en las noches y sus restos quedaban esparcidos. Cuando tenía apenas 7 años, coincidentemente, Jorge Castro tuvo su primer encuentro con los muertos, más bien dicho, con el cementerio de Playa Ancha. Su padre era rondín en las noches y Jorgito, a su corta edad, lo acompañaba en los recorridos nocturnos. Cansados de volver a entrarlo, funcionarios le pusieron cadenas al féretro, pero las cadenas se reventaron. Luego le pusieron a la cripta una gruesa capa de cemento, pero hoy se puede ver que está rota. Años después, en las noches se escuchan las cadenas arrastrándose, como arrancando hacia arriba. Al mirar por el forado, se aprecia una inscripción que recuerda, en italiano, que fue enterrado por su inconsolable madre. Hay 2 versiones. Algunos piensan que el alma en pena del infante logró romper el cemento, mientras que el resto cree que la misma gente, enterada de la leyenda, rompió el concreto. Se dice que el padre del niño, por necesidades económicas, hizo un pacto con el diablo, pero no ofreció su alma, sino la de su hijo Arturo Pisoni. Los restos fueron trasladados en algún momento al Cementerio General de Santiago, pero la energía sigue rondando en el sector donde estuvo en algún momento. Se transforma en el emblema y el inicio de estas historias terroríficas que rondan en el cementerio de Playa Ancha. Además queríamos comentarles que hace 2 años se inauguró Bibliometro Valparaíso. Esto se concretó una extensión del programa de Bibliometro en la 5ª región, inaugurando 3 puntos de préstamo en estaciones de la red del ferrocarril regional. Este hito para el programa de Bibliometro permite contribuir a la descentralización cultural y permite seguir otorgando acceso a la lectura a nuevas comunidades que hacen uso de este sistema de transporte, así como también a las comunidades cercanas. Y las estaciones de servicio de préstamos gratuitos son Puerto, Viña del Mar y Limache. Se pueden inscribir de forma física cuando una vez que concretemos nuestra apertura, solamente con su cédula de identidad y un comprobante de domicilio a su nombre. Además, le quisiéramos comentar que también inauguramos hace muy poco nuestro nuevo sitio web, ¿cierto, Yami? Así es, Ender. Y a propósito de Bibliometro Valparaíso, no podemos dejar de recordarle a nuestros usuarios que la red de puntos de préstamos de libros de la región metropolitana y Valparaíso trabajan coordinadamente. Es decir, que se puede tanto pedir como devolver libros en cualquiera de los módulos Bibliometro. Asimismo, contarles que el sitio web no solo renovó su aspecto, su interfase, sino que también amplió su funcionalidad. Ahora los usuarios pueden revisar el catálogo por título, autor, ver en qué módulo de la red se encuentra cada libro, hacernos sus sugerencias respecto a los libros que les gustaría que incluyéramos en la colección, hacer reservas de libros en línea y pagar multas si eventualmente las tuvieran.
todo en nuestro sitio web. Y en esto debemos hacer hincapié, sobre todo en estos pandémicos tiempos. El uso del catálogo online será fundamental para los usuarios, ya que el protocolo sanitario ha restringido el contacto y, por ejemplo, no se podrá hojear los libros antes de llevárselos prestados. Un buen punto ese sistema de reserva. Años que la gente aspiraba a ello. Los usuarios siempre decían alguna vez, tendremos esta reserva, hoy lo tenemos. Pero bueno, lo paranormal convoca a casi todos. Para los interesados de estos sucesos respecto a lo que nos narró nuestro compañero Raymond allá en Valparaíso, existen recorridos nocturnos por el sitio. Se realizan todos los viernes a las 9 de la noche con personas disfrazadas y ambientación de terror. En ello es posible captar gran cantidad de sucesos extraños dentro de lo que es el cementerio de Valparaíso. Bueno, tal como sucede con el ingreso a los cementerios y parques cementerios en nuestro país, que están funcionando con acceso y horarios restringidos, estos paseos por la necrópolis se encuentran suspendidos. Sin embargo, les cuento que yo hice un recorrido similar por el Cementerio General de Santiago y puedo decirles que se trata de una experiencia altamente recomendable, de manera que cuando se retome ese servicio y tengan la posibilidad, no dejen de hacerlo. Y así, Fernando y Ender, llegamos al último bloque del primer programa de Radio Bibliometro, que hemos tenido el honor y el gusto de hacer. Ahora escucharemos a nuestra compañera Daniela Altamirano, que pasajeramente se convertirá en la lectora de El lector del tren de las 6:27, de Jean-Paul Didierlaurent. Hoy los invito a escuchar una historia de gran belleza, que valora la amistad y los libros. Su nombre, El lector del tren de las 6:27, del escritor francés Jean-Paul Didierlaurent. El autor ganó varios premios de narrativa corta antes de debutar en el género de novela con este título, que se convirtió en un verdadero fenómeno y fue muy alabado por la crítica. Guibrando Viñol trabaja en una fábrica, en donde todos los días una máquina, llamada por él La Cosa, destruye los libros para el reciclaje. Como Guibrando tiene un inmenso amor por los libros, cada tarde se ocupa en rescatar las hojas que La Cosa no alcanza a devorar, para entonces en el metro poder asombrar a todos con su lectura. Él solo leía las hojas sueltas como venían, sin continuidad unas de otras, pero a pesar de ello, siempre mantenía a su público cautivado por las historias, que ellos esperaban deseosos para ser arrebatados del mundo real. Estas son algunas de sus historias. Mientras el vagón se bamboleaba, sacó una carpeta de la cartera de cuero que siempre llevaba consigo. La entreabrió cuidadosamente y extrajo una primera hoja de entre 2 secantes fucsia que había dentro. El papelajo, medio desgarrado y recortado en su ángulo superior izquierdo, colgaba entre sus dedos. Era la página de un libro formato 13x20. El joven estuvo un rato examinándola antes de volver a ponerla sobre los secantes. Poco a poco se hizo el silencio en el tren. De vez en cuando, algún shh reprobatorio sonaba para hacer callar las escasas conversaciones que se resistían a extinguirse. Entonces, como cada mañana, después de un último carraspeo, Guibrando se puso a leer en voz alta. Paralizado y mudo de estupor, el niño no tenía ojos más que para el animal jadeante que pendía de la puerta del granero. El hombre cogió con su mano la garganta palpitante de vida. La hoja afilada se hundió sin ruido en la pelusa blanca y un geyser cálido brotó de la herida, salpicando la muñeca de gotitas vermellón. El padre, arremangado hasta los codos, cortó la piel con unos pocos gestos precisos. Luego, con sus poderosas manos, lo peló lentamente, como si estuviera deslizando un vulgar calcetín. Apareció entonces, en toda su desnudez, el cuerpo fino y musculoso del conejo, todavía exhalando el humo de su vida acabada. La cabeza colgaba, fea y demacrada, con los 2 ojos saltones fijos en la nada, sin la menor sospecha de reproche.
Al mismo tiempo que el día incipiente venía a estrellarse contra los cristales empañados, el texto se escurría por su boca con un largo chorro de sílabas, entrecortado aquí y allá por silencios entre los que se metía el ruido del tren en marcha. Para todos los viajeros presentes en el vagón, él era el lector, este tipo extraño que, todos los días de la semana, leía con voz alta e inteligible un puñado de páginas que sacaba de su cartera. Se trataba de fragmentos de libros sin ninguna relación unos con otros. Un extracto de receta de cocina podía codearse con la página 48 del último Goncourt. Un párrafo de novela policíaca se sucedía a una página de un libro de historia. Poco importaba el contenido para Guibrando. A sus ojos, tan solo el acto de leer cobraba la debida importancia. Despachaba los textos con una idéntica aplicación concienzuda, y cada vez la magia surgía. Cuando las palabras dejaban sus labios, se llevaban con ellas un poco del asco que lo atenazaba a medida que se acercaba a la fábrica. Finalmente, la hoja del cuchillo abrió la puerta del misterio. Haciendo una larga incisión, el padre vació el abdomen de la bestia, que arrojó unas entrañas humeantes. La ristra de vísceras se escapó, como si estuviera impaciente por abandonar ese tórax en el que se hallaba confinada. No quedó del conejo más que un cuerpecito sanguinolento envuelto en un trapo de cocina. En los días siguientes apareció un nuevo conejo, otra bola de piel blanca que brincaba en la cálida conejera, contemplando al niño con esos mismos ojos de color sangre, desde el otro lado del reino de los muertos. Sin levantar la cabeza, Guibrando cogió con cuidado una segunda hoja. Instintivamente, los hombres habían hundido sus caras en la tierra, con el deseo salvaje de enterrarse en ella, de enterrarse todavía más profundamente en el seno de esa tierra protectora. Algunos ahondaban en el humus con sus manos desnudas, como perros enloquecidos. Otros, rodando como bolas, ofrecían sus frágiles espinazos a los fragmentos letales que estallaban por todas partes. Se habían apretujado sobre ellos mismos en un reflejo proveniente de la noche de los tiempos. Todos, salvo Joseph, que había permanecido de pie en medio del caos y que en un gesto increíble se había abrazado al tronco del gran abedul blanco que tenía enfrente. Por las rendijas que rayaban su tronco, el árbol resumaba una resina espesa, gruesas lágrimas de savia que perlaban la superficie de la corteza antes de evacuarse lentamente. El árbol se vaciaba, al igual que Joseph, cuya orina caliente empezó a chorrear a lo largo de sus muslos. A cada nueva explosión, el abedul se estremecía junto a su mejilla, temblaba entre sus brazos. El joven escrutó de un vistazo la docena de hojas extraídas de su cartera, hasta que el tren llegó a la estación. Mientras se desvanecía en su paladar la huella de las últimas palabras pronunciadas, por primera vez desde que había entrado en el tren, contempló a los demás viajeros. Como casi siempre, descubrió en sus rostros la decepción, incluso la tristeza. No le llevó más tiempo que lo que dura un suspiro. El vagón se vació rápidamente. A su vez, él también se levantó. El asiento emitió un golpe seco al plegarse sobre sí mismo. Una mujer de mediana edad le susurró un gracias discreto al oído. Guibrando le sonrió. ¿Cómo explicarle que él no hacía eso para ellos? Abandonó con resignación el ambiente tibio del vagón, dejando tras de sí las páginas de ese día. Le gustaba saber que estaban ahí, delicadamente deslizadas entre el asiento y el respaldo del transportín, lejos del estrépito destructor del que habían escapado. Fuera,
La lluvia había arreciado con violencia. Como cada vez que se acercaba a la fábrica, la voz ronca del viejo Giuseppe retumbaba en su cabeza. No estás hecho para esto, chaval. No lo sabes todavía, pero no estás hecho para esto. Sabía de qué le hablaba el viejo, pero a pesar de los años, la náusea volvía una y otra vez a asaltar su garganta a la vista del inmenso muro del recinto sucio y decrépito. Al otro lado se escondía la cosa, bien protegida de las miradas, la cosa que lo esperaba. Excelente el trabajo de nuestra compañera Dani Altamirano. Tengo entendido, Yamile, que este texto es la primera novela del autor. Así es, Fernando. Aunque el autor ya había ganado varios premios por narrativa corta, debuta en la novela con El lector del tren de las 6:27, que gozó de un éxito inesperado, ya que fue publicada por una pequeña editorial francesa y sin embargo se convirtió en un verdadero fenómeno de ventas en Francia, alabada por la crítica y publicada en otros 36 países. Buenos estimados oyentes de nuestro programa, esperamos que esta haya sido de su total satisfacción, como lo ha sido para nosotros acompañarnos en esta entrega. Por supuesto. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y sobre todo despierten ustedes el interés y las ganas por volver a encontrarnos en muy poco tiempo y con otra programación. Me despido cordialmente. También de ustedes, Fernando y Ender. Yo feliz de participar con ustedes en este programa de radio, sobre todo si tenemos como objetivo acercar la lectura a través de los nuevos medios, de fortalecernos como programa, de fortalecernos como una biblioteca pública cercana. Así que encantado, espero que nos escuchen pronto y logremos otro lindo programa como el primer programa de Bibliometro, la llave de la cultura y la entretención. Yo de mi parte agradecerle más que nada a los usuarios que han tenido una paciencia única desde marzo hasta este mes, en donde tenemos la esperanza de volver a abrir módulos, dependiendo mucho de la fase que esté de cada comuna. Así que a seguir armándose de paciencia a nuestros usuarios y agradecerles y siempre que retomen nuestras redes sociales, que visiten la página web, que descarguen ahí el catálogo, que vean nuestras reseñas y también desde aquí un abrazo fuerte a nuestros compañeros ya de Valparaíso también y de Biblia Hospital. De mi parte, Fernando Espinosa, lo espero la próxima oportunidad, donde levantemos otro programa radial. También queremos invitarlo a que revisen nuestras redes sociales porque realmente nuestro equipo de gestión cultural ha desarrollado actividades todas las semanas en torno a distintas temáticas, tanto como encuentros con editoriales, con grandes ilustradores e ilustradoras. Así que por mi parte los dejo totalmente invitados. Ya hemos mencionado nuestras redes sociales, Bibliometro en Facebook y Bibliometro Valpo, en Twitter @Bibliometro y también por supuesto en nuestro Instagram. Así que por mi parte me despido, muy feliz de participar en este precioso proyecto. Me despido, mi nombre es Ender Andrade.